Hola, mi nombre es Yulisa Ibarra y hoy hablaremos sobre genética y biología del comportamiento. Mi objetivo con este video es explicar de forma sencilla cómo las ideas de Darwin, las leyes de Mendel y el dogma central de la biología ayudan a entender la genética del comportamiento humano. Creo que cuando pensamos en evolución, normalmente imaginamos cambios físicos, huesos, músculos, tamaño del cerebro, entre otras cosas. Pero la verdad es que la evolución también toca la manera en que actuamos. Y ahí es donde la cosa se vuelve realmente interesante. Porque si ciertos rasgos físicos se conservaron porque ayudaban a sobrevivir, tiene sentido pensar que también algunos comportamientos se conservaron por la misma razón. Por ejemplo, la necesidad de vivir en grupo o esa tendencia casi automática a proteger a quienes queremos. Incluso comportamientos que hoy parecen exagerados, como la cautela ante lo desconocido, en algún momento pudieron ser útiles. Y creo que vale la pena preguntarnos, ¿cuánto de lo que hacemos viene de millones de años atrás? En este video quiero explorar justamente eso, cómo la evolución, los principios de Darwin, las leyes de Mendel y el dogma central ayudan a entender por qué heredamos ciertas predisposiciones conductuales. No para decir que todo está escrito en los genes, porque no es así, sino para ver cómo esta parte biológica aporta a la historia de quienes somos. Darwin decía que los organismos varían entre sí y que algunas variaciones les permiten sobrevivir mejor en ciertos ambientes. Hasta aquí suena simple, pero lo importante es que esas variaciones incluyen comportamientos, y esto la verdad cambia todo. Imaginemos un grupo de humanos, los que cooperaban entre sí, para cazar, cuidar a los niños o defenderse. Probablemente tenían más posibilidades de sobrevivir que los que andaban solos. Lo mismo con quienes tenían una mejor percepción del peligro. Es fácil imaginar cómo esos comportamientos fueron favorecidos por el entorno y se volvieron más comunes con el tiempo. Y aunque hoy no vivimos en las mismas condiciones, muchos de estos comportamientos siguen apareciendo. La necesidad de pertenecer, la desconfianza ante lo desconocido, la comunicación emocional. Si miramos con calma, podemos notar que tienen cierto sentido adaptativo. Darwin no habló específicamente del comportamiento humano, pero su teoría nos da un marco gigante para entender por qué actuamos de ciertas maneras. Yo diría que nos da como lentes nuevos para ver nuestro propio pasado. Mendel descubrió que los rasgos no se mezclan caóticamente entre generaciones. Él vio que algunos son dominantes, otros recesivos, y que al combinarse siguen patrones más estables de lo que cualquiera hubiera imaginado para la época. Esto, aunque empezó con pasos pequeños, abrió la puerta a entender cómo funciona la herencia en todos los seres vivos. Cuando lo traemos al comportamiento humano, hay que tener cuidado. Nadie tiene un gen para ser tímido o un gen para ser valiente, pero sí existen variaciones genéticas que influyen en cómo funciona el cerebro, cómo manejamos el estrés, qué tan sensibles somos a ciertas recompensas, qué tan rápido procesamos la información emocional. Y estas variaciones siguen reglas mendelianas combinadas con otros procesos más complejos. Es decir, heredamos predisposiciones, no destinos, solo predisposiciones que pueden inclinar la balanza en algunas situaciones. Realmente siempre me ha llamado la atención pensar que dos personas pueden tener predisposiciones parecidas, pero comportarse de maneras totalmente distintas dependiendo del ambiente en el que crecieron. Mendel explica la parte ordenada, pero la vida real agrega todo lo demás. El dogma central es como el mapa básico de la biología molecular. El ADN contiene la información, el ARN la copia y las proteínas hacen el trabajo dentro del cuerpo. Pero si uno lo conecta con el comportamiento, deja de ser solo un mapa y se vuelve algo mucho más relevante. Las proteínas no son solo estructuras. Muchas son neurotransmisores, hormonas o receptores neuronales. Y todos esos elementos son fundamentales en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Por ejemplo,
Pequeñas variaciones en un gen que regula la serotonina pueden influir en la forma en que respondemos al estrés. No determinan si vamos a ser ansiosos o tranquilos, pero sí pueden hacernos más sensibles a ciertos ambientes. Esto significa que la información genética no es estática, se expresa, se regula y además puede verse afectada por el ambiente. Esa interacción constante entre lo que heredamos y lo que vivimos es justamente lo que hace que el comportamiento sea tan complejo. Cuando veo este proceso, ADN, ARN, proteínas, me queda claro que la conducta no sale de un solo lugar, sino que es el resultado de muchos sistemas trabajando juntos. Y eso me parece realmente increíble. Para ir cerrando, creo que todo esto que hemos mencionado, Darwin, Mendel, el dogma central, nos da una visión más completa de la conducta humana. Darwin nos habla de por qué surgieron ciertos comportamientos. Mendel explica cómo algunos rasgos se transmiten y el dogma central muestra cómo esa información genética se convierte en funciones reales del cuerpo y del cerebro. Es como si cada uno aportara una pieza distinta del rompecabezas. Ninguno explica todo por sí solo, pero juntos ayudan a entender cómo la biología influye en la conducta sin eliminar el papel del ambiente, la cultura o las experiencias personales. Y bueno, dejo aquí las referencias utilizadas siguiendo el formato APA. Muchas gracias.